el mercado de factores en sí. Y como ya hemos visto un poco de, a ver, es más que todo este tema, mercado de factores, algunos tal vez ya lo han visto en microeconomía. Ya es más que todo un tema microeconómico. Las bases están en microeconomía en sí. Ya es el último tema en microeconomía en sí. Tal vez uno que otro lo ha llegado a llevar. No sé si alguno era mi alumno año pasado, ya que sea del licenciado Ceballos, por lo general suele llevar hasta ese tema, mercado de factores. Del paralelo 2 de 10 si no me equivoco. Ya ellos, es más o menos esa es la base, pero si no, igual la anterior clase ya dimos un poco de lo que también sería la base de este tema, ¿ya? Y si no, igual van a o pueden hacer sus consultas en la clase, ya aunque no es muy complicado, incluso más simple, lo único que sí hay que saber qué son o qué hay, en este caso, eh, va a entrar derivadas de funciones, más que todo. Ya entonces estamos con el tema mercado de factores. Ya saben, si hay alguna pregunta, consulta, me dicen nomás. Encienden su micrófono y hacen la consulta. Entonces, lo primero que vamos a avanzar es directamente ejercicios en lo que primero sería la demanda de trabajo. Ya, me voy a dar un ejercicio similar a los que propone el licenciado. Ya, solamente para los que hayan visto mercado de factores en microeconomía, un poco la simbología cambia, pero en sí es básicamente lo mismo. Ya, a ver. Más o menos una pregunta por ahí similar a las que realiza el licenciado. Eh, Esta sería una función de producción, ¿ya? Recordando un poco las bases de microeconomía, sabemos que la producción, en el tema de producción hay dos factores, ¿verdad? Utilizamos en sí dos factores, que sería trabajo y capital, ¿verdad? Deben recordar que hay dos factores. ¿Para qué? Para lo que nos va a llegar a producir. En microeconomía básicamente teníamos esto, que la cantidad de producción o la producción va a estar en función del trabajo y en función de capital, ¿verdad? Ahora, como les decía, un poco la simbología cambia y básicamente vamos a tener esto. Y con la particularidad de que ahora, o por lo menos vamos a hablar en el corto plazo. ¿Qué quiere decir en el corto plazo? Que el capital va a ser fijo. Ya cuando es una variable fija se suele colocar esta vallita para denotar que es fijo, ¿ya? Entonces, básicamente, ahora trabajaríamos con esta simbología, ¿ya? Pero esto es en microeconomía y la simbología se puede. ¿Dónde sería lo que se va a producir? Va a estar en función en sí del trabajo y tenemos como constante el capital, ¿ya? Y acá normalmente, obviamente, para este tipo de ejercicios, sí o sí les tiene que dar el valor del capital. Como es una constante, acá en el ejercicio que yo he propuesto, les estoy dando la variable K, pero en este caso debería ser constante, sí o sí, ¿ya? Y sí o sí tendrían que darles el valor. ¿Por qué estamos en el corto plazo y es un valor fijo? Es un valor conocido. Entonces, sí o sí tienen que darles el valor de K. ¿Ya? Ahora, con estos datos piden hallar la función de demanda de trabajo. Van a disculpar mi letra si es que no se ve muy bueno. ¿Ya? Sí, eso es lo que nos piden, hallar la función de demanda de trabajo. Para eso ya se desarrolla en sí una fórmula, pero directamente ya el desarrollo de la fórmula lo voy a colocar acá, la fórmula en sí, que sería el producto marginal del trabajo
igual, y acá tenemos que tener un poquito de cuidado. Lo voy a poner así. El producto marginal del trabajo va a ser igual al salario sobre el precio, salario nominal sobre el precio. Ojo ahí, esto es donde un poquito, digamos, tal vez es lo complicado. Y les voy a poner también la misma fórmula, pero expresada en valores reales. Ya, y ahorita vamos a explicar exactamente qué quiero decir. A ver, no sé si me salí de bien, ya. Ya, estas dos fórmulas son las mismas, únicamente que acá estoy expresando. Vamos a hacer primeramente una distinción. Acá tal vez no se nota, pero en el PDF del licenciado lo van a notar mejor en las letras. Esta es una W mayúscula y esta sería una W minúscula. Para hacer la diferencia, normalmente el licenciado en pizarra suele colocar esta barrita para diferenciarlo. Y antes volvemos. W mayúscula, W o como lo conozcan, pero minúscula. ¿Ya? Y en otras palabras, esto en minúscula, a ver, lo voy a colocar acá. Esto en minúscula es el salario, salario real. O lo que es lo mismo, si dividimos el salario nominal sobre el nivel de precios, tenemos lo que es de igual manera el salario real. Ya es en sí, esta división o este cociente entre el salario nominal y el precio nos va a dar el salario real. Ya, a ver, aquí vamos a hacer algunas aclaraciones y al final, aquí vamos a poner W, esto es salario nominal, W minúscula con esta rayita, ya saben, para diferenciarlo, que acá puede no verse bien, sería el salario real. Y P, el precio que ya conocemos, ¿verdad? Lo voy a colocar solamente el precio o el nivel general de precios, ¿ya? Eso, el precio, para simplificar, lo vamos a decir precio. Pero en macroeconomía sería el nivel general de precios, ¿verdad? Pero es un poquito indiferente, sabemos qué quiere decir en sí esa variable, ¿verdad? El nivel general de precios. Y a ver, hasta aquí sería un poquito de las aclaraciones. ¿Qué más? Así, imagino que ya se debe conocer también la diferencia entre nominal y real. Hemos visto, por ejemplo, en la parte que es el mercado monetario, lo que era la oferta monetaria real, que era la cantidad de dinero sobre el nivel del precio. Aquí entonces una aclaración, siempre que alguna variable se divida entre el precio, se va a llamar al final, es oferta monetaria real. Y también ahí por ahí, por ejemplo, teníamos el tipo de cambio real, que era el tipo de cambio nominal por el precio en dólares sobre el nivel de precio o el precio en bolivianos, ¿verdad? Esta formulita la vimos en el tipo de cambio real, ese es el tipo de cambio nominal, y al dividirla entre el precio, de igual manera teníamos el tipo de cambio real. Y valga la aclaración, por ahí un poco la teoría, en sí lo que nos quiere decir nominal es en sí la cantidad de dinero. A ver, rápidamente, un supuesto. Si yo tengo 100 bolivianos, ese sería, por ejemplo, si yo gano al día 100 bolivianos, entonces ese sería mi salario nominal. Acá el salario nominal por día sería 100 bolivianos, ¿verdad? Ya tengo ese dato. Y ahora, ¿cómo
calculo el salario real. Suponiendo que yo con esos 100 bolivianos me quiero comprar, a ver, qué sé yo, a ver, qué se me viene a la cabeza. No sé, por ejemplo, 2 libros, ¿ya? Cada uno cuesta 50. Entonces, mi salario real, a ver, lo voy a hacer en una hojita acá, ya en cálculo auxiliar. Vamos a suponer que yo gano al día 100 bolivianos, que sería mi salario nominal, ¿verdad? Al día me pagan 100 bolivianos. Ahora, ¿cómo calculo mi salario real? Lo voy a hacer con un ejemplo simple, muy simple. Vamos a suponer que un cuaderno está a 50 bolivianos. Entonces, yo, si quiero comprar cuadernos, así debo ver con mi salario nominal en sí cuántos cuadernos puedo comprar, ¿verdad? Entonces va a ser acá 100 sobre los 50 que podría comprar en sí, 2 cuadernos, ¿verdad? Entonces mi salario real sería de 2. Otra forma de llamar al salario real, en sí el salario real es que yo puedo comprar, por eso está acá, sería el precio, ¿verdad? El precio en sí del cuaderno, que sería de 50 bolivianos. El salario nominal es la cantidad monetaria, 100 bolivianos en este caso, y el precio es lo que va a definir el salario real. Mientras más alto sea el precio, menos va a ser mi salario real. Hagamos de cuenta que yo tengo otra vez mis 100 pesos, pero los cuadernos, perdón, si un cuaderno, ¿verdad? Un cuaderno ahora baja de precio a 20 bolivianos, ha bajado de precio por cualquier situación. Entonces yo pongo acá que es el precio, ¿verdad? De 20 bolivianos. Ahora, ¿qué va a ser? Mi salario real es 5. ¿Qué ha pasado? Mi salario real, a causa de que el precio ha disminuido, mi salario real ha aumentado, ¿verdad? Es algo por ahí que va la cosa, hay que ver en sí, ese es el análisis y los conceptos en sí. Salario real es la cantidad monetaria, perdón, el salario nominal es la cantidad monetaria. Y el salario real es ver qué puedo comprar o está condicionada al nivel general de precios, así, qué puedo comprar. Mientras más bajos sean los precios, más alto va a ser mi salario real. Mientras más altos sean los precios, más bajo va a ser mi salario real, es decir, menos cosas voy a poder comprar. Mientras más bajo sea, más cosas voy a poder comprar. Si es muy caro, solamente pocas cosas voy a comprar, ¿ya? Entonces, hasta ahí yo creo que ya ha quedado claro en cuando hablamos con la oferta monetaria real, el tipo de cambio real y ahora el salario real y nominal, las diferencias. Y una vez dicho eso, acá lo que más podemos utilizar va a ser esta fórmula. Ya, esta fórmula también, pero por mientras usaremos esta fórmula que es un poquitito más fácil hablando en términos reales. Ya para la siguiente clase vamos a aclarar, sí, hasta lo que he visto de su PDF de licenciado que me mandaron. Eh, falta aclarar algunos puntos, por eso lo vamos a tratar esta fórmula, ¿ya? Pero valga la aclaración, las 2 fórmulas nos sirven. Al dividir esto es salario real y es lo mismo que esto, ¿verdad? A ver, ¿qué más, qué más? Nada más, ahí pueden sacarle captura si gustan. Y voy a continuar con la hoja que habíamos escrito un poco el ejemplo del salario real. ¿Ya? Ya, entonces continuamos. Continuamos aquí y a ver, pero a ver, volveremos aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hallar la función de demanda? Tenemos esta fórmula. Necesitamos el producto marginal del trabajo igualar a lo que es el salario real. ¿Ya? Entonces, como les decía, es un poquito más de microeconomía, ya del producto marginal ya se ha visto y demás. Entonces, el producto marginal no es más que la derivada, en este caso, de la producción respecto al trabajo, ¿verdad?
Esto es la fórmula del producto marginal, ¿ya? Y vamos a continuar acá. Entonces, teníamos esta función, ¿verdad? Y tenemos este valor y nos dicen ahí hallar la función de demanda de trabajo. Entonces, lo que primeramente habría que hacer es reemplazar en sí el valor constante. Ya, como es una constante, esto es fijo. Entonces, es simple. 1 menos 1 elevado al cuadrado por L elevado al cuadrado, ¿verdad? Ya hemos reemplazado K igual a 1, ¿verdad? K era igual a 1. Ahora, nuestra función de producción va a estar únicamente en función de una variable, ya porque estamos en el corto plazo, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, acá va a quedar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestra función de producción. Hasta ahí ya no necesitamos crear esta hoja. Ahora sí, esta es nueva hoja. Y lo que les decía, necesitamos el producto marginal. Y esto no es más que la derivada de y respecto de L. Siempre que sea marginal, es derivada, sinónimo de derivada. Y estamos hablando del producto marginal del trabajo. Entonces derivamos, acá es una derivada simple, ¿verdad? La derivada de una constante por L va a ser la constante, y acá la exponente baja y se les resta. Ya tenemos la derivada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que igualar el producto marginal de L, igual, en este caso voy a ponerlo al salario real. Ya voy a hacer énfasis en esto, en salario real. Ojo ahí, diferencia con mayúscula y minúscula. Acá está en sí la fórmula que les decía. El salario real es el salario nominal sobre el precio, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es únicamente reemplazar. Entonces tengo 20 menos 2 veces L. Esto va a ser igual al salario real. Y ahora despejemos lo que es L. Este que está con menos va a ir con más y este que está con más va a ir con menos. Entonces lo voy a hacer un poquito, a ver, ahí espero que me entiendan un poco ahí. Continuamos acá, lo voy a despejar acá, L, ¿ya? Entonces voy a tener 20 menos salario real igual a 2 veces dos veces el nivel de trabajo. Ahora este que está multiplicando va a ir a dividir. Entonces voy a tener L igual, si 2 está dividiendo a 20, va a ser igual a 10 menos 2 va a dividir a W, yo lo puedo expresar como un medio de W o del salario real, ¿verdad? Y esta sería mi función de demanda. Ya, y acá es lo que quería exponer. La función de demanda que se le puede simbolizar como LD, va a estar en función del salario real en este caso. ¿Ya? Entonces ya habríamos hallado lo que es la función de demanda, que sería eso. A ver, hasta aquí, preguntas, dudas. Ya. Vamos a dónde está. Voy a buscar otra hoja. Y entonces eso sería en sí en la función de demanda. Obviamente, antes de pasar, tiene pendiente negativa, ¿verdad? Acá, estito más, para que lo tengan completo si quieren sacar captura, sería la demanda de trabajo, la función de demanda de trabajo. Ya como se ve ahí, tiene pendiente negativa, ¿verdad? La función de demanda siempre debe tener pendiente negativa. Ya. Una vez que hemos hallado lo que es la función de demanda, ahora podemos pasar al otro lado, lo que sería hallar la función de oferta de trabajo. Ya. Pero a ver, mientras me voy a dar una función así, acá es un poquitito, voy a tratar de utilizar los más o menos ejercicios similares a los que suele utilizar el licenciado. Ya, y
Pero ya saben, lo principal para este tema es conocer derivadas. Ya puede ser una derivada un poquito más difícil tal vez en la parte que viene ahora. Ya, pero primero haremos uno simple. A ver, voy a utilizar esta función de utilidad, valga la aclaración. En sí, las funciones de producción, que es, a ver, esta es una función de producción, ¿verdad? Ya habíamos dicho, es una función de producción. Por lo general, siempre va a tener este comportamiento, ¿ya? En uno que otro puede cambiar y puede ser una función un poquito más complicada. Ya, en cambio, las funciones de utilidad sí pueden presentarse de distinta manera. Yo he utilizado más o menos esta. Ya más adelante vamos a ver si es que es ahí un poquito más complicada, pero como les decía, por el tema de los exámenes que son vía módulo, ya se va a acabar la sesión. Ya saben, si se termina la sesión, vuelven a unirse directamente al mismo enlace. Ya ahí voy a llamar asistencia a la siguiente sesión. Y valga la aclaración, si es que hay alguien que no sea del curso, no hay problema. Ya yo no me hago problema si es que han ingresado de otro curso, como el anterior. Y normal. Ya, entonces, tengo acá mi función de utilidad. Y ahora con esto vamos a hallar la oferta de trabajo o la función de oferta más propiamente dicha. Ya esos son tecnicismos. Hallar la función de oferta. En el otra hoja sí lo puse, hallar la función de demanda, sí. Acá lo voy a colocar para que no haya entredillas. Hallar la función de oferta de trabajo, ¿ya? Hallar la función de la oferta de trabajo. Entonces aquí es un poquitito más, tal vez es un poquitito más complicado que el anterior. La demanda se calcula simplemente, ya hemos visto, producto marginal igual a salario real, despejamos y ya está. Aquí hay que considerar algunas cosas más. Ya por lo general, el ejercicio suele estar así. Ya, entonces voy a ir aclarando algunas dudas mientras se vaya resolviendo el ejercicio. Ya, entonces sería el enunciado. Allá la función de oferta de trabajo. De igual manera que en el ejercicio anterior ya tenemos desarrollada una fórmula en sí para hallar lo que sería la función de oferta de trabajo. ¿Qué sería la utilidad marginal del ocio sobre la utilidad marginal de la renta en sí o de la producción en sí? A ver, acá que quede claro que esto es H y que quede claro que esto es Y, tal vez ahí está bien si se nota. Ya. Y esto tiene que estar igualado al salario, lo voy a poner igual que en el caso anterior, para que quede bien claro las diferencias, ya porque luego suele confundirse. Ya, utilidad marginal del ocio sobre utilidad marginal de la producción, vamos a llamarlo primeramente. Y
igualado al salario real, ¿verdad? Este cociente es el salario real. O también, que es lo mismo esta expresión que me parece más fácil a la hora de resolver el ejercicio, que es igual, aquí hay que igualar al salario real. Entonces, ¿qué necesitamos? Dos utilidades marginales. Y cuando hablamos de marginal, quiere decir que hay que derivar. ¿De qué? Vamos a derivar de la utilidad, de la función de utilidad. Ya. Si también hay alguna duda, en la anterior clase me decían que año pasado tenían ahí que no habían avanzado mucho. Ya saben que la gestión pasada era un poco atípica. Ya no sé si han visto todos los temas, han visto pocos temas, solamente han mandado PDFs, depende con el avance que hayan tenido. Ya, entonces me pueden hacer preguntas porque este tema ya deberían tener algo de base de microeconomía. Ya si hay preguntas, la hacen nomás. Entonces necesitamos dos derivadas, unas respecto a h y unas respecto a y. Necesitamos derivadas parciales. Entonces la utilidad marginal del ocio, primeramente. Esto es básicamente la derivada de la utilidad respecto del ocio, ¿verdad? Entonces derivemos respecto al ocio. El ocio es la variable en sí, y y sería la constante, ¿verdad? Entonces derivamos una constante por la variable sola, nos va a quedar la variable, más una constante por la variable sola, nos va a quedar la variable sola. Ya tenemos la utilidad marginal, que hemos derivado de la utilidad. Ahora, la utilidad marginal lo voy a seguir llamando de la producción, ¿verdad? Para no confundirnos, es la producción en sí lo que hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Lo seguiré llamando producción. Ya. De igual manera, la derivada parcial respecto de y ahora. Entonces, derivamos de nuestra función de utilidad ahora considerando y como variable y todas las demás variables permanecen como constante, ¿verdad? Y entonces la variable. Acá tenemos y la variable por una constante. Cuando es una constante por una variable, la constante queda sola y de la variable en sí su derivada sería 1, ¿verdad? Pero no se anota. Más, como la variable es y, acá tenemos 6 y h, estas son constantes en sí, las dos son constantes. La derivada de una constante es igual a 0. Ya. Ahora, lo que nos queda primeramente, yo lo hago así, hay que reemplazar en la fórmula. Reemplazaremos en esta fórmula, ¿ya? Entonces, reemplacemos las utilidades marginales en la fórmula. Utilidad marginal de h o del ocio, y más 6. Utilidad marginal de la producción, igual a h. Y esto tiene que ser igual al salario real. Hasta aquí hemos utilizado lo que es la fórmula, pero nos falta un detalle en este caso, que ya lo hemos visto en la clase anterior también. Cuando hablamos de utilidad, ¿verdad? Hablábamos de la utilidad la utilidad del consumidor en sí, el tema utilidad del consumidor ordinalista o teoría del consumidor parte 2. Teníamos nosotros lo que es una restricción, lo llamamos la restricción presupuestaria. ¿Ya? Entonces hay que considerar esa restricción. ¿Qué va a estar? Acá están nuestros dos bienes en este caso. Uno lo que es el ocio y uno lo que es en sí la producción. Sigámosle llamando producción. ¿Ya? Porque en la función anterior, si se acuerdan, era una función de producción, ¿verdad? Función de producción L y K. ¿Ya? Entonces, primeramente hay que considerar que o lo que vamos a producir, ¿verdad? Como trabajadores en sí, la función de oferta está determinada por los trabajadores. Y la anterior, la función de demanda, está determinada por las empresas.
Ya eso valga la aclaración, es un poquito de teoría. La función de oferta la determinan los trabajadores. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. La determinan los trabajadores. Ya, y en el caso anterior, a ver, para que lo tengan completo y lo saquen captura, ya prefiero que lo tengan todo así. A ver, acá lo voy a añadir. Si tienen esta captura de pantalla, la única modificación va a ser esta. Lo determinan las empresas. Ya, ahí si quieren borren su captura anterior para que no les moleste y esta vuelvan a sacar la captura. Ya, entonces la demanda de trabajo la determinan las empresas. Por eso es que también, como la determinan las empresas, hablamos acá de una función de producción, ¿verdad? Acá está lo que llevamos en microeconomía, una función de producción. La cantidad producida en función de trabajo y capital. Pero ahora lo único que va a cambiar es la variable en sí, la vamos a llamar por la cantidad producida Y. ¿Ya? Entonces, seguimos con el ejercicio. Acá. Entonces, hallar la función de oferta de trabajo. Y esta la determinan podamos decir trabajadores, por no decir eh, eh, pero a ver, veremos si se van conectando. Yo creo que es un tiempo prudente. Estamos casi 2 minutos conectados. Ya verán que estaba así. Cuando nos dicen hallar la función de oferta, estamos hablando del trabajador. Ya en sí es, por eso es que tenemos una función de utilidad. Ya, una función de utilidad, ¿por qué? Porque va a estar definida entre dos variables. Acá aparece la variable ocio, que esta variable ocio en sí se refiere a los momentos, para simplificarle, lo voy a decir a los momentos que no se trabaja. Por ejemplo, pueden estar eso, por ejemplo, dormir, por ejemplo, qué sé yo, ir al cine. Ya son ejemplos a los que nos referimos cuando hablamos de ocio. Pueden ser dormir, puede ser, no sé, jugar algún videojuego, jugar algún partido, ir al cine y demás, ¿verdad? A eso nos referimos ocio. Algo que no, en sí no va a estar, por decirlo de una manera, no nos van a enumerar por nuestro ocio. Y también, a ver, otra cosa que aclarar sobre el ocio, a ver, déjame recordar. A ver si no quería decir algo, pero se me ha escapado de la mente. Algo del ocio. En sí es algo, pero que no nos va a generar ningún ingreso en sí, ningún salario, ¿verdad? Porque es ocio. Y por otra parte, la utilidad en sí de los trabajadores va a estar representado lo que les decía, por la producción en sí, por lo que produce. O en otras formas de llamarlo también, lo que es lo mismo, por las horas en sí, por el tiempo que, como está esto relacionado con la producción en sí, va a estar relacionado, acá lo voy a llegar a colocar, lo que produce va a estar relacionado en sí, a ver, ¿cómo llamarlo? En sí va a estar correspondido por su salario y por sus horas de trabajo, ¿verdad? En sí lo que va a producir el trabajador, es decir, va a tener una cierta cantidad de ocio, de dormir, por ejemplo, y de
qué sé yo, ir al cine. Todo lo demás lo va a destinar a su trabajo, es decir, a producir, ¿verdad? Y por su trabajo vas a recibir un salario y ese salario va a depender de las horas que trabaje. Si las horas de trabajo son cero, es decir, si no trabaja nada, aunque el salario, por ejemplo, el salario sería de 100, si él no trabaja nada, entonces no va a producir nada, ¿verdad? Entonces están relacionadas las horas de trabajo con la producción. Por eso, otra forma de llamarlo a esta Y que les decía que es producción es el ingreso, sería el ingreso del trabajador en sí. Ya, entonces hay dos formas de llamarlo a esta Y. Uno que sería la producción, pero eso es más que todo visto en el lado de la función de producción que ya la vimos en el ejercicio anterior. Ya ahí es más propio decirle producción. Y como estamos viendo ahora, acá también es lo que produce. Lo que produce va a estar a las horas de trabajo y por el salario que le paga. Pero ahora más propiamente, como estamos hablando del trabajador, para el trabajador en sí va a ser su ingreso, ¿verdad? De su salario, llamémosle su salario total por las horas trabajadas. Ya hasta ahí, esa sería una restricción a considerar. Y ahora, como estamos hablando de ocio y trabajo, lo que les decía, algunas horas para dormir, algunas horas para ir al cine y lo demás lo va a determinar yendo a su trabajo. Entonces tenemos dos opciones. Ahí entra una variable o también otras restricciones. Esta sería una condición o restricción, lo suele llamar el licenciado, pero para mí son condiciones en sí propiamente son restricciones, ¿ya? Esta sería una condición en sí y esta sí sería una restricción para mí. El tiempo, o sea, el tiempo que nosotros tengamos va a estar dividido entre lo que yo dedique a mi ocio, a dormir, a jugar, a ir al cine y demás, y va a estar distribuido entre mis horas perdón, mis horas de trabajo, ¿verdad? Yo, si esas son las únicas, ¿cómo llamarlo? Las dos únicas variables que yo puedo disponer de mi tiempo, es decir, solamente lo puedo dedicar a trabajar o al ocio. O duermo, voy al cine o me voy a cumplir mis horas de trabajo. Ya, entonces, por simplificación es esto, ¿verdad? Y también acá entra algo. Por lo general, acá en el ejercicio, si se dan cuenta, yo no les di cuánto es el tiempo. Lo normal, acá el tiempo sea de 24 horas, sí o sí. Si no les dan el tiempo acá, yo en el enunciado no les di el tiempo, entonces se asume que es de 24 horas, ya que cumple en el día. Lo normal así suele tomarlo el licenciado y así es como se realizan los ejercicios, ¿ya? Que tenemos 24 horas por día en sí, ¿ya? Puede ser tal vez en el caso excepcional que les diga el tiempo del trabajador es de, no sé, de 20 horas, por ejemplo. Ya, pero es un caso atípico, casi no se va a presentar. El tiempo, lo que les decía, o va a estar dividido entre las horas de ocio o entre las horas de trabajo. Y como este 24 obviamente sale de las 24 horas del día, ¿ya? Por eso es que está relacionado con las horas en sí de trabajo que va a poder realizar el trabajador. Ya, hasta que esta sería en sí, si va el término, la restricción, pero más propiamente pueden utilizarla ya directamente esta, ¿ya? Porque siempre casi vamos a hablar de 24 horas al día, siempre y cuando en el enunciado no les diga nada. Si en el enunciado les dice, por ejemplo, incluso puede ser semanal, si el trabajador dispone de, no sé, 72 horas, por ejemplo, entonces ahí reemplazan ustedes 72 horas, ¿ya? Cosa que les debería decir en el enunciado. Y si en el enunciado no les dice nada, entonces tómenlo como 24 horas al día, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, esos serían los puntos a tomar en cuenta. ¿Sí? Ahora,
Acá teníamos esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula de acá es esta de acá. Pero lo que nosotros estamos buscando es la función de oferta. Si se fijan en la parte anterior, tenemos que tener L en función del salario real. Ya, acá lo voy a poner. Tenemos que tener la función de oferta que va a estar en función del, en este caso estamos hablando únicamente de salario real. Ojo ahí que la siguiente clase tal vez vamos a aclarar algunos puntos más. Ya, pero esto es lo que necesitamos, ¿verdad? La oferta de trabajo. Ya hallamos la demanda de trabajo. Ahora queremos esto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función tiene que estar en variables de salario real y en variables de L. Esas dos variables tienen que estar en nuestra fórmula. Y esta es en sí nuestra fórmula, que es esta. Ahora debemos, si vale el término, hacer algunos reemplazos. Por ejemplo, acá Y. Y, ¿qué es? Es lo que les había dicho, la producción. O también es más propiamente dicho acá, el ingreso del trabajador a su salario real que le pagan por sus horas de trabajo. Entonces reemplazamos. Sería en ese caso W por L más 6, ¿verdad? Estamos reemplazando acá el ingreso del trabajador más 6. Ahora, en el denominador tenemos H. Y acá yo lo voy a hacer, a ver, espero que no les acá moleste un poco lo que voy a hacer. Acá lo único que hay que hacer es despejar H. Entonces, este L que está con positivo va a ir a restar y yo voy a tener 24, es decir, a mis 24 horas de trabajo, si yo le quito lo que voy a trabajar, mis horas de trabajo, voy a tener en cuenta todas las horas de ocio, ¿verdad? De las 24 horas del día, le resto las horas de trabajo, voy a tener las horas que puedo disponer del ocio. Entonces ya tengo el ocio como reemplazo, como su equivalencia, que sería 24 menos L. Y únicamente nos quedaría igualar al salario real en este caso. A ver, hasta aquí alguna pregunta, duda por ahí antes de pasar la hoja y vamos a irnos a otra hoja. Ahí sáquenle captura si gustan. Veamos la hora que no nos tenemos todavía, nos alcanza el tiempo y sobra de más hasta lo que vamos a hacer, ¿ya? A partir de aquí, lo único que habría que hacer es un poquito, tal vez, el siguiente paso acá es, como ya hemos visto, L tiene que estar en función del salario real, la oferta de trabajo en función del salario real. Como ya hemos visto ahora en esta expresión, que se ha derivado de esta fórmula en sí, que viene de acá, ahora sí tenemos L, L, W y W. Entonces ya podemos despejar L en función del salario real. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya por ahí, a ver. Vamos a hacer el despeje. Ustedes imagino que ya pueden hacerlo también, pero para que lo tengan ahí en captura lo voy a hacer un poco detallado. Esto está dividiendo, va a ir a multiplicar. Entonces voy a tener WL en sí acá más 6 por W por 24 menos L. ¿Verdad? Y hacemos operaciones. Acá ya esto es hacer operaciones nada más, y ahora sí lo voy a, ¿verdad? Lo único que hice es esto que está dividiendo, ha ido a multiplicar. Ya, ahora sí, yo creo que esta hoja ya puedo ponerla ahí. Y a ver, ya saben, si hay algún errorcito por ahí, algún error matemático, ya me hacen recuerdo y se ganan 5 puntos. Entonces, acá lo multiplico, voy a tener 24 veces el salario real menos
el salario real por las horas de trabajo. Y ahora, las horas de trabajo que están restando van a ir a sumar. Entonces voy a tener las horas de trabajo más las horas, perdón, más el salario real por las horas de trabajo. Y voy a tener, perdón, acá, menos. Estoy haciendo mal esto acá. A ver, un momentito. Ay, algo que, ahora sí. ¿Verdad? Este que está con menos va a ir con más. Ahora sí, este que está con más va a ir con menos. Y este se va a quedar acá, 24 por el salario real menos 6. ¿Verdad? En sí lo que tenemos que hacer es despejar L. Ahora acá voy a tener 2 veces por W por L. Y esto que está multiplicando va a ir a dividir. Acá voy a tener, a ver, lo haré un poquito detallado, ¿ya? ¿Verdad? Lo voy a tener de esa manera. Y lo voy a distribuir primeramente. Como les decía, acá ya son cálculos matemáticos. Cálculos, si vale el término, algebraicos, que yo creo que no deberían tener dudas. Espero. Ya, esto que está multiplicando a dividir, lo he distribuido, lo he separado, es en una resta de fracciones homogéneas, creo que es el término, fracciones homogéneas. Y ahora simplifiquemos a algunos valores. Y así gustan acá, como les decía, y como hemos puesto en el caso anterior, ahora sí puedo colocarle la oferta de trabajo. Va a ser igual a ¿qué? Acá simplifico y me va a quedar 12. Acá menos. Acá 6, simplificando, 6 dividido entre 2, o sacamos mitad, me va a quedar 3. Y acá me va a quedar el salario real. Entonces, esa sería mi función de oferta de trabajo. Ya, por último, y creo que vamos a acabar la clase tal vez un poco antes, y valga la aclaración también, hay clases que nos hemos quedado hasta las 10 de la noche, dependiendo la hora. Ya, si mal no me equivoco, hasta lo que me dijeron, avanzaron hasta esta parte más o menos, pero hagamos algo que es, ya es un poquito simple. A ver, hasta aquí, esta sería mi función de oferta. A ver, déjenme ver cómo lo puse en el anterior. Sí, esta sería mi función de oferta, ¿verdad? Mi oferta de trabajo, que tiene pendiente positiva, por si acaso, ahí hay que tener cuidado con este menos. Algunos pueden considerar lo que es pendiente negativa, pero no, porque en sí la variable está en el denominador. Es un poquito de análisis matemático ahí, pero en sí es función de oferta. Y voy a copiar acá la función de demanda que ya hallamos, que es esta, que sería 10 menos un medio del salario real. Aquí sí tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque la variable está en el numerador. Tiene relación inversa. Acá va a tener una relación directa. Si lo grafican, si grafican esto, van a tener una pendiente positiva. Ya espero que nos salga valores positivos, ya porque saben, a veces cuando uno escoge algunos errores se puede sacar tal vez valores negativos. Ya en ese caso vamos a ver qué hacemos, pero espero que el equilibrio nos dé valores positivos. Ya cuando colocamos datos muy grandes puede ser que nos den valores negativos, o cuando son valores muy pequeños. Ya ahí hay que tener cuidado a la hora de encontrar. Ya entonces es la oferta de trabajo que lo ha determinado los trabajadores, y la demanda de trabajo que la ha determinado las empresas. Las empresas son las que demandan o las que buscan trabajo, y las personas son las que ofrecen su capacidad
capacidad de producir, capacidad de, ¿cómo lo puedo llamar? Sus capacidades a la hora de, su capacidad de mano de obra, llamamos, ¿ya? No son las que ofrecen su trabajo. Por eso es que viene de los trabajadores. Entonces, a partir de acá podemos encontrar un equilibrio en el mercado de trabajo. Y esto, como les decía, básicamente es netamente microeconomía. Demanda igual a oferta. Entonces, reemplazamos, tenemos 12, esto lo voy a hacer, esto sale directo, se reemplazo y despejar. Entonces, acá lo que hacemos es despejar, a ver, un poquito ahí nos vamos a tardar, yo creo. A ver, aquí hay varias formas de despejar, como les decía. Ustedes despejenlo de la forma que les parezca mejor. A ver, voy a ver la que menos, la que más rápido nos detenga. Yo por lo general suelo multiplicarlo por el denominador, pero a ver, veremos otro camino que sea más fácil para ustedes. Creo que ese es el camino más fácil, a mi parecer. Yo lo voy a hacer como yo suelo acostumbrar de hacer, pero ustedes despejen W, ¿verdad? De esta ecuación, lo único que hay que despejar es W, ¿verdad? Porque es la única variable. En sí yo voy a multiplicar, acá lo voy a multiplicar miembro a miembro, lo voy a multiplicar por W, ya por el salario real. Eso lo hago yo para eliminar en sí los denominadores. Ya también hay otra forma, pero lo haré la directa, esa. Ya, entonces, si multiplico a todos la expresión por W, acá me va a quedar 12 por W menos. Si lo multiplico acá, en el numerador se va a simplificar y voy a tener 3. Luego acá voy a tener 10 por W y acá voy a tener 1/2 por W y si lo multiplico por W voy a tener W al cuadrado. ¿Verdad? Valga la aclaración que todo está en función del salario real en este caso. Lo llevaré todo al primer miembro, esto que está con menos va a ir con más, voy a tener 1/2 por W al cuadrado y valga la aclaración, esto es 1/2 multiplicado, ya cuidado ahí, un poquito no se ve, esto está es 1/2 multiplicado por W. Ya esto está como numerador y luego voy a ponerlo acá. En la otra hoja lo voy a hacer más claro. Ya tal vez acá suelen confundirse. Más 12 por el salario real, menos 10 por el salario real y menos 3. Hasta aquí preguntas, dudas. Antes de pasar a la siguiente hoja. Ya se nota ahí que vamos a hacer que va a salir una ecuación de segundo grado. Dependiendo los valores, vamos a poder o factorizar o utilizar directamente la fórmula cuadrática. ¿Ya? Ahí saquen la captura, ya no voy a hacer ninguna escritura más sobre esa hoja. Y ahora proseguimos un poquito ahí, lo voy a tomar en cuenta ahí. ¿Ya? Únicamente voy a reducir términos semejantes acá. Pero lo que les decía, voy a tratar de que quede claro que es 1/2 que multiplica a salario real al cuadrado, ¿verdad? Es esto. Y luego voy a tener más 2 veces el salario real menos 3. ¿Verdad? Esto está hasta ahí. A ver, verifiquen si no hay algún error. Mientras voy a verificar si me salen valores positivos y demás, porque acá suele haber un poquito a la hora de hallar en sí los valores. ¿Ya? Si me he planteado yo datos muy grandes o muy pequeños, puede ser que me salgan valores, ya, a veces una que otra vez suele salirme valores negativos. Ya, incluso en este caso sabe salirme
valores imaginarios, ya eso es por problemas de planteamiento. Pero en esta ocasión, al parecer, no he exagerado con los valores. Ya. Entonces, directamente utilizaremos la fórmula cuadrática, pero valga la aclaración, también dependiendo esto, se puede factorizar, ¿verdad? Sería sacaríamos dos factores en sí. Eso cómo lo haríamos si acá multiplicamos miembro a miembro por 2, acá y demás, pero los valores en sí nos van a salir decimales en este caso, ya, y tengan la seguridad en el examen que si es que les va a salir, ya saben, ya lo han de verificar, siempre les va a salir valores redondos, ¿verdad? Como 2, 5, 100, 150, 450, no sé, 20, 25 y demás, ¿ya? En este caso nos va a salir valores decimales, es más que todo por el planteamiento que me hice al azar, ¿ya? Entonces, acá para la fórmula ya sabemos, ¿verdad? La fórmula de la Sí, fórmula, ¿sí? buenas noches. Es 12W, no 2. ¿Dónde? Ay, a ver, sí, a ver. Está bien que me digas, por ahí me puedo equivocar yo, pero creo que estoy en la cosa. Y si no, está bien, no hay problema. Aquí a ver, y si me corrigen ya, porque sí suelo equivocarme, justamente ayer tenía una clase igual y hice una multiplicación de 5 por 1 y lo puse 6, ¿ya? Esas cositas a veces me pasan también a la hora de explicar, pero en este caso creo que estoy en lo correcto. Acá tenemos un medio que está con positivo, este se queda, y este que está con positivo ha ido con negativo, entonces tengo 12W menos 10W, me va a quedar 2W. ¿Esa era tu duda? Sí, ¿O sí. era? Ah, ya. Sí, no está bien, suele pasar, como les decía, justo ayer me pasó y tuve que dar 5 puntos a la persona que me dijo. A veces suele ocurrir lapsus ahí. Como les decía, yo multipliqué 5 por 1 y saqué 6, ¿ya? Y me corrigieron ahí. Ya estaba en mi cabeza. Por ejemplo, ese valor suele ocurrir, no sé si les ha pasado, cuando les pasa, por ejemplo, esto, 3 elevado al cuadrado y lo suelen colocar 6. Y después del examen se fijan y deciden, ven, sí, es un error y demás, ¿ya? Suele ocurrir a veces al hacer rápido y demás, ¿ya? Entonces, esa clase de errorcitos, si lo ven ustedes, también me dicen y se ganan 5 puntos, ¿ya? Pero en este caso, sí está correcto, es el valor de 2. Valga la aclaración a la compañera. Ya, y ya saben, si tienen dudas, igual, díganlo, no tengan miedo ahí. Ya yo no me voy a enojar ni nada. A ver. Acá, lo que les decía, la fórmula cuadrática ya la conocemos, creo, de memoria o debería saberse de memoria. Menos b más menos b al cuadrado menos 4 veces ac sobre 2 veces a. Ya, y en este caso le estoy colocando b porque esa es la variable, ¿verdad? Aquí no creo que tengan un poco de problemas, pero yo creo, o sea, lo que les decía, acá en el examen, si es que les pidiera acá con más seguridad, yo creo que se va a poder factorizar. ¿Para qué? Para hallar valores enteros. Pero en este caso ya lo he verificado con mi calculadora y nos va a salir un 0,89, algo por ahí. Entonces, sí o sí estamos utilizando esto, ¿ya? Pero es a gusto de cada quien. Si pueden factorizar, factorícenlo, porque les va a salir tal vez más rápido. Ya a gusto de cada quien, vuelvo a aclarar, porque luego no se pierde. Entonces, esto es A, esto es B y esto es C, ¿verdad? Entonces, menos 2 más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces A, que es un medio, por C, que es en este caso menos 3, ¿verdad? B, 4A, C con su signo, ¿verdad? Sobre 2 veces A. Ya, a ver, por mientras hasta ahí, tomaré captura a los que ya están. A ver, antes de comenzar, no quiero...
o sea, no, como les decía, yo no me molesta que entren personas de otro curso, pero sí para la lista un poco me va a perjudicar. Si hay alguien que no sea del curso, puede levantar la mano y así organizo mejor mi lista. Ya no pasa nada si son de otro curso, la anterior ingresaron de otro curso. Hagan la opción levantar la mano para que a la hora de tomar captura me salgan en la parte superior y sepan que no son del curso para que no esté buscando en mi lista si están o no están. Ya en ese caso me ayudarían. La clase anterior pude encontrar 8 personas que no estaban en mi lista, así que deduzco que eran del otro curso, ya porque busqué y con los nombres que estaban no encontré, ya. Mm, Más que todo por eso, ya, entonces un poquito ahí me quita tiempo a la hora de pasar a la lista a mis registros. Entonces, si hay alguien que no es del curso, puede levantar la mano para que se organice mejor. Y entonces asumo que todos son del curso. Y obviamente, a ver. Ahí creo que entró alguien y salió alguien. No, está bien. A ver, hay alguien, a ver, un momentito. Traten siempre de entrar mejor sí con su nombre completo. Hay una compañera que está con marca, imagino que es marca Patricia, ¿verdad? O no, perdón, hay 2 marcas en la lista. Ya se acaba de entrar, Dice, les decía. sí, estoy grabando la clase con la otra cuenta de Marta. Ya, no hay problema eso, está bien, te entiendo, salga la aclaración, está bien, no hay problema de eso. También les decía, si gustan pueden grabarlas. Creo que incluso les sugerí, ¿verdad? De la aplicación o en PC, que es más fácil, la OBS, con la que pueden grabar. No hay problema en eso, entonces está bien. Ya, no hay problema en eso. Eso tampoco me molesta, no es ni más. Ya, entonces imagino que todos son del curso, así para no estar buscando como media hora si no está en mi lista o está en mi lista, ¿ya? Yo creo que ha sido la única clase, la clase anterior, que han entrado del otro curso porque comentaba el compañero que habían reenviado el enlace. Ya eso también no me molesta, siempre y cuando no perjudique la clase. Ya, a ver, verificaré si esta vez si se está correcto. A ver, un momentito. A ver, un momentito voy a, si Cecile, perdón, si se, a ver, un momentito. Me van a esperar un minutito y si se cierra, no creo, estaban 33. Me esperan un segundito. Ya, ahora sí, he vuelto. Lo que les decía. Ya, imagino que todos son del curso, así no voy a estar buscando en mi lista para ver si no. Oxi, ¿Sí? a mí me ha salido 1,16. ¿Y el otro valor? El otro valor me ha salido con negativo. Y ya, entonces, a ver, por si acaso voy a anotar, aunque creo 1,96. 1,16. Ya, 1,16. A ver, verificaremos, pero a mi parecer, a ver, es que yo lo hago como justo ayer también les decía a mis alumnos, no es por, por aquí, si vale el término, por presumir y demás, pero les decía a mis alumnos que sepan también manejar su calculadora. Ya a la primera vez que compran su calculadora viene con un manual, ¿verdad? Con un manual de instrucciones y les voy a mostrar también cuál es la calculadora que yo manejo.
Esta es, a ver, la calculadora que yo manejo. A ver, un momento. Esta es la calculadora que yo manejo. Ya con esta me es suficiente. Y si saben, hay algo, depende de las calculadoras también, ¿no? Algunas, este tipo de ecuaciones te la pueden resolver directo. Mi calculadora hace eso. Y yo saqué, recuerdo, algo de 0,89 o 0,98, algo así. Pero a ver, veremos. Y a ver, lo pondré en la calculadora tal cual está y veremos si el resultado de la compañera está bien. Y lo que les decía, a veces puede haber errorcitos y verifiquen que también lo hayan colocado bien los datos a la calculadora. Ya, yo lo voy a tratar de hacer directo. Un momento. Creo que sí tienes razón, creo que me equivoqué a la hora de colocar, a ver, no, en un momento, creo que sí tienes razón, a ver, veré un momentito acá, sí apreté otro botón, a ver, ahora sí lo voy a hacer directo, sí creo que sí tienes razón, el otro sí es negativo y a ver, sí, estás en lo correcto, tienes razón, yo apreté mal ahora que lo verifico. Y valga la aclaración, vamos a tener dos valores, ¿verdad? Si utilizamos el valor de más, imagino, o sea, lo he hecho directo, sale y decimales. Yo no me voy a colocar en sí todos los decimales en sí. Ya, porque como les decía, en el examen ustedes saben que va a estar, el examen va a ser redondo, valores redondos, ¿verdad? Ya. Y a la compañera, en este caso, porque creo que no les hice preguntas de tiempo y demás, le voy a considerar 5 puntos a la compañera. Creo que era Cachambi, ¿qué era? Perdón, tu apellido me puedes dictar por esta ocasión. Castellón. Camila Castellón, ¿verdad? Ya. Ya por esta ocasión, porque creo que ya me he olvidado de hacer preguntas en la clase y ya nos están ganando puntos. Ya, pero desde la siguiente clase espero recordarme de hacer preguntas en clase. A ver, ¿qué más? Ya, entonces obviamente imagino, ¿no? Que hay que escoger el valor más y hay que escoger el valor menos, ¿verdad? Con eso nos va a salir valores diferentes y obviamente vamos a escoger el valor positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el salario real va a ser de 1,16. Y con esto ya tenemos el salario de equilibrio. Ahora podemos hallar lo que es el nivel de trabajo de equilibrio también. Como les decía, esto es básicamente microeconomía. Lo podemos reemplazar tanto en la demanda, perdón, en la oferta como en la demanda. Reemplazamos en cualquiera de esos y vamos a encontrar lo que es la cantidad de trabajo en sí. Yo lo voy a reemplazar a ver en dónde es más fácil, en la función de demanda. Yo lo voy a reemplazar en la función de demanda. Ustedes verifíquenlo y les tiene que salir en este caso 10 menos, acá es donde cometí el error, puse 1,5. Si mi cálculo, o si no he vuelto a cometer un pequeño error ahí de cálculo, sería 9,42. Ahí con redondeo y demás puede variar. Entonces, a ver, veamos qué hora es. Vamos a acabar la clase más bien casi puntual, ¿ya? Entonces, este sería el nivel de equilibrio del trabajo. Y lo voy a hacer ahora en una gráfica. Esta vez nos vamos a ir
en hora. Si es que no hay alguna pregunta, consulta. Ya, entonces tenemos el salario real de equilibrio, por si acaso. Este es el salario real de equilibrio. Y tenemos el nivel de trabajo de equilibrio. Ya lo voy a presentar en una gráfica, pero a mano alzada. Ya, pero esperaremos un par de minutitos que se vayan uniendo los demás y si pueden hagan sus preguntas. Ya, entonces saquen de ahí captura si no han podido sacar captura en la sesión anterior. Y lo voy a hacer el gráfico a mano alzada y a ver, en la siguiente clase algunas acotaciones directamente ya lo voy a hacer, viendo el avance del licenciado. Ya, entonces para esto básicamente son fórmulas y derivadas y despejes. Fórmulas, aplicas la derivada, reemplazas en la fórmula, despejas y ya es poquito microeconomía. Son básicamente microeconomía. Ya, pero luego se vienen aclaraciones macroeconómicas. Solamente imagino que hasta el equilibrio vamos a hacer. Luego la siguiente clase continuamos porque ahí se puede hacer algo más, ¿ya? Pero continuamos rápido a mano alzada. Voy a hacer lo que es la gráfica únicamente. Como ya he llamado lista también, únicamente en estos 10 minutos voy a hacer la gráfica a mano alzada. Ya, creo que es lo que me falta. Y van a disculpar mi pulso. En este eje va a estar el trabajo. Este es el eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Y en el eje de las ordenadas se va a encontrar el salario real en este caso. ¿Ya? Y ustedes, o sea, ya saben graficar, ¿verdad? Hay que darse valores y demás. No creo que sea necesario la gráfica. Dense valores en W, van a encontrar en Y, acá lo ubican, grafican y demás. Grafican detalladamente. Yo lo voy a hacer a mano alzada, que la oferta va a salir, a ver más o menos dónde está mi función de oferta. Más o menos nos va a salir, no importa, ¿no? Ustedes lo van a hacer a mano alzada, esa sería la función de oferta y la función de demanda más o menos esta. Ya ustedes hagan, si gustan, si les alcanza el tiempo, pueden graficar. Ya, pero el comportamiento es más o menos así. Ya, donde acá el salario real, vuelvo a aclarar, es el salario real que hemos hallado, es de 1,16 y acá nos quedaría el nivel de trabajo que sería de 9,42 de equilibrio, ¿verdad? Acá tenemos la demanda de trabajo y acá tenemos... Sí. ¿Sí? Disculpe la pregunta, pero ¿en qué momento llamó lista? Tú eres, a ver un momento, Uskamaita, ¿verdad? Sí, Auxi. Ya, a ver, espera un momentito, voy a ver si estás en mi captura. Si estás Uskamaita, Ramos, Abigail, Ingrid o algo así, ¿verdad? Está con Indra. me aparece. Indra, sí. Ya, Sí, Auxi. sí, estás en mi lista, así que no te preocupes de eso. Auxi, ¿será ¿Ya? que me puedas retirar?
Sí, ya he tomado asistencia, es justo lo que les aclaraba, ya he tomado asistencia, si tienen cosas que hacer pueden, incluso ya va a acabar la clase, si no hay problema. Ya, Oxy, gracias. Y eso es lo que les decía, o sea, yo por lo general trato de sacar captura de pantalla a los presentes, obviamente, en la segunda sesión, porque a veces en la primera sesión uno se olvida, no entra, tardan en ingresar a la sesión, se olvida de la clase y demás. Entonces trato de llamar en la segunda sesión por lo general, ¿ya? Y una vez que tome captura de los presentes, si tienen algo que hacer o si tienen algún asunto urgente, no hay problema. Incluso les hago recuerdo que tienen 2 permisos durante toda la gestión. Ustedes me dicen que no pueden pasar la clase, me escriben al interno el día que no van a poder. Me escriben a mi WhatsApp, me dicen que están pidiendo permiso y yo les pongo la asistencia correspondiente. Ya tienen hasta 2 ocasiones para hacer eso. Ya les hago recuerdo por si acaso. A ver, ¿qué más? Y me he hecho perder el hilo en que estamos. Así ya es casi como hasta ahora. Y solamente eso. Ya habríamos encontrado lo que es en sí el salario real de equilibrio y la cantidad de trabajo de equilibrio. Sí. Eso sería en cuanto al ejercicio. Podríamos seguir avanzando un poquito más, tal vez, para irnos, pero lo dejaremos para la siguiente clase, hasta donde tengo entendido, hasta acá nomás es donde avanzaron con el licenciado. Ya, entonces la clase también la dejaremos hasta acá. En sí, esta sería la gráfica del equilibrio en el mercado de trabajo, ¿ya? Si no hay preguntas, dudas, podemos acabar la clase. Y nos vemos el siguiente miércoles. Ya, no hay preguntas, dudas, entonces nos vemos el siguiente miércoles a las 8 de la noche también, ¿ya? Lo voy a cesar la sesión. Hasta luego. Sí, gracias. Está bien, Roxy, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Oxy. Chao.